función lineal. Entonces, como este número a es distinto de 0, no hay problema y no hace falta hacer la aclaración acá que a tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Eso ya lo asumimos desde que presentamos la función cuadrática. Y lo último que vimos fue esta parte de las maneras en que se puede expresar una función cuadrática. Cuando presentamos la función, bueno, habíamos presentado su forma polinómica. Pero una vez que ya conocemos las raíces de esa función cuadrática, también se puede expresar la misma en forma factorizada. Es decir, expresarla en función de sus raíces. ¿De qué manera? Bueno, si conozco la raíz, si conozco la forma polinómica de la función cuadrática, calculando las raíces a partir de la fórmula resolvente, puedo expresarla de esta manera, siendo a el coeficiente principal, ¿no es cierto? El número que multiplica a la variable x al cuadrado. ¿Bien? Y con esto terminábamos entonces la parte del estudio de función cuadrática. Sigue a esto, bueno, acá está la deducción que habíamos hecho de la relación que existen entre las raíces y los coeficientes. Y las últimas de las funciones enteras que vamos a estudiar en este curso es esta función, la función cúbica. Que la función cúbica es justamente una función de variable real con coeficientes reales, ¿sí? Fíjense cómo está definido acá, de reales en reales, tal que se puede, o se escribe, mejor dicho, de esta manera. Si el polinomio estuviera completo, se trata de una función polinómica que tiene 4 términos: el término cúbico, término cuadrático, término lineal y término independiente. Al igual que ocurría con la función cuadrática, acá vamos a pedir que a, el coeficiente que multiplica x al cubo, sea distinto de 0, porque si no, este término desaparece y nos quedaría una función cuadrática. Entonces, de estos coeficientes a, b, c y d, números reales, vamos a pedir que el que multiplica x al cubo sea distinto de 0. El estudio de esta función en profundidad, en realidad la vamos a hacer en cálculo diferencial e integral. Ahí es donde vamos a estudiar esta función, la función cúbica, en mayor profundidad. Ahora, en este curso, lo único que vamos a hacer es dar algunas ideas de esta función y del comportamiento de esta función a partir del gráfico, ¿sí? Solamente vamos a presentar algunas ideas. Entonces, decimos que es una función que está definida de reales en reales. Como les dije, se trata de una función real, de variable real, con coeficientes reales. La función cúbica es una función biyectiva, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hicimos la clasificación? Bueno, eso significa que la función cúbica es una función inyectiva y sobreyectiva. Y esta función siempre tiene 3 raíces. Esto es lo que establece el teorema fundamental del álgebra. Cuando nosotros tenemos una función polinómica de grado n, entonces esa función tendrá n raíces. Particularmente acá estamos estudiando la función cúbica. Es una función polinómica, o es un polinomio de grado 3. Esto significa que va a tener 3 raíces. Ahora, ¿de qué manera se pueden presentar esas raíces? Bueno, eso ya lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica de este tipo de funciones? Bueno, para construir la gráfica de la función cúbica, lo que vamos a hacer es recurrir a la representación tabular de una función, ¿sí? Así como ustedes
graficaban funciones en el secundario a partir de la tabla, bueno, acá vamos a seguir haciendo lo mismo para la función cúbica, ¿sí? Y para las otras funciones que vamos a estudiar a continuación. Entonces, una tabla en la que asignamos algunos valores a la variable x y a partir de esto obtenemos los valores de la variable y. Tenemos entonces como ejemplo esta función f de x igual a x al cubo. Se trata de una función cúbica incompleta en este caso porque faltan todos los otros términos. Su representación tabular que me permite ubicar los puntos en el plano, ¿sí? Y a partir de esos puntos, bueno, trazar la curva que corresponde a la representación gráfica de esa función polinomio, cúbica en este caso. Podrán notar ustedes que, bueno, acá en la gráfica es evidente que se trata de una función biyectiva. Eso quiere decir que es una función inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Y bueno, acá en la gráfica, para este ejemplo, podemos ver eso. Entonces, decíamos que la función cúbica siempre tiene 3 raíces y se pueden presentar los siguientes casos. Puede ocurrir que nuestra función cúbica tenga una sola raíz real, una única raíz real y 2 raíces complejas conjugadas. Cuando hablamos de raíces complejas, acá ya estamos refiriéndonos al conjunto de los números complejos, que es el conjunto numérico que nosotros no estudiamos en este curso. Nosotros nos detenemos en el conjunto de los números reales. Ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces, simplemente acá les estoy contando, les estoy mostrando cuáles son las situaciones que se pueden presentar para el cálculo de las raíces de una función cúbica. Entonces, tenemos una raíz real, 2 raíces complejas, podemos tener 3 raíces reales, donde 2 de ellas son coincidentes, 2 raíces son iguales, podemos tener 3 raíces reales distintas, o podemos tener 3 raíces reales iguales. Y acá están las gráficas que representan cada una de estas situaciones, o cada uno de estos casos que se pueden presentar. La imagen 1 es la que indica, o es la que representa el primer caso, que tengamos una raíz real y 2 raíces complejas. Gráficamente, ¿qué va a pasar cuando se presenta esta situación? Y lo que va a pasar es que la gráfica de la función va a cortar al eje X en un solo punto y no lo va a volver a tocar, ¿sí? En este caso, esta gráfica está cortando en este punto al eje X. Y fíjense que no vuelve a tener ninguna otra intersección. Entonces, eso me está diciendo que tiene una sola raíz real y 2 complejas. Cuando se presenta que las raíces son complejas, es porque la gráfica no tiene intersección con el eje X. Y esto lo podemos asociar a la función cuadrática. ¿Recuerdan cuando analizamos el discriminante de la fórmula resolvente? Cuando el discriminante era menor a 0, ¿qué pasaba? La parábola no tenía intersección con el eje X. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Por otro lado, la otra situación que se puede presentar, decíamos, es que tenga 3 raíces reales donde 2 de ellas son coincidentes. La imagen 4 la imagen 2, perdón, es la que está representando eso. 3 raíces reales, fíjense acá, esta gráfica está cortando al eje X en 3 y está cortando, o mejor dicho, tiene como un punto de rebote, por así decirlo, en 1. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que la gráfica tiene 2 raíces reales coincidentes, ¿sí? Acá estaría esa raíz
doble, que también habíamos visto el caso en la función cuadrática, que correspondía a cuando el discriminante era igual a 0. ¿Sí? Recuerden que la parábola rebotaba en el eje X y después volvía ya sea a crecer o a decrecer. Bueno, acá con la cúbica pasa lo mismo. Puede ocurrir que tenga tres raíces reales distintas, todas ellas, habíamos dicho. Es la imagen 4, fíjense, corta al eje X en 3 puntos distintos, la gráfica de la función. Y puede ocurrir que tenga tres raíces reales iguales, es decir, cuando la gráfica de la función interseca al eje X solamente, o en este caso en el eje de coordenadas. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Esas son las tres situaciones que se pueden presentar para la función cúbica. Sí, Camila. El último ítem corresponde a la imagen 3. Las tres raíces reales iguales es la imagen 3. ¿Sí? Bien. Bueno, y eso es todo lo que vamos a ver de la función cúbica. ¿Sí? Acá lo que nos va a interesar, les decía, es la parte de la representación gráfica, que ustedes lo van a hacer con la construcción de la tabla y las distintas situaciones que se pueden presentar. Reitero, en mayor profundidad el estudio de esta función la vamos a hacer en el segundo cuatrimestre en cálculo diferencial e integral. Profe, ¿puedo explicar de nuevo el ítem 2? El ítem 2, donde tiene tres raíces reales y dos de ellas son coincidentes, corresponde a esta gráfica. La imagen 2. Lo que estaría pasando acá es que la gráfica de la función va a atravesar al eje X una sola vez en un solo punto, y lo otro que va a pasar es que otra parte de la gráfica va a rebotar en el eje X. Fíjate que acá atraviesa el eje X, de estar en el cuadrante negativo pasa a estar en el cuadrante positivo, ¿sí? Mientras que en esta parte lo que está ocurriendo es que la gráfica, fíjate, viene creciendo, llega al eje X, pero no la atraviesa, rebota y empieza a decrecer. Eso es lo que está pasando con la función cúbica cuando tiene tres raíces reales, pero dos de ellas son coincidentes. Tiene una raíz doble, vamos a decir, en X igual a 1. ¿Está? ¿Se entendió? Bien. Continuamos entonces con el estudio de las otras funciones. Ahora pasamos ya hasta acá estudiamos a las funciones algebraicas enteras, que corresponden a funciones polinómicas, ¿sí? Pasamos ahora a estudiar un tipo de funciones racionales que son la función homográfica. Y vamos a decir que f es una función homográfica si la definimos de esta manera. Acá, un segundito que voy a hacer una corrección. Entonces, la función homográfica es la función que se define de esta manera. También se trata de una función real, de variable real y coeficientes reales. De manera tal que el
tienen las funciones racionales, chicos, y particularmente esta que vamos a estudiar nosotros, la función homográfica. Cuando nosotros hablamos de funciones racionales, estamos hablando de funciones que se constituyen o se forman como el cociente de dos polinomios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un cociente de dos polinomios, entonces estamos en presencia de una función racional. Ahora, si esos dos polinomios particularmente son polinomios de grado 1, entonces estamos en presencia de una función homográfica. O sea, la función homográfica es un caso de todos los posibles casos de funciones racionales. ¿Vamos? Reitero entonces, la función racional es la que está constituida por un cociente entre, lo puedo pensar, dos funciones lineales. Fíjense, cada uno de las partes que constituyen este cociente, numerador y denominador, ambas son funciones lineales. ¿Sí? Cuando yo tengo el cociente de esas funciones lineales, lo que tengo es una función homográfica. Y por supuesto, como se trata de un cociente, ¿sí?, y estamos definiendo acá un tipo de función, se ponen ciertas restricciones, como ser C tiene que ser distinto de 0, y además el producto A por D menos B por C tiene que ser distinto de C. Es decir, el producto entre el coeficiente del término lineal en el numerador por el término independiente del denominador menos coeficiente del término lineal del denominador por término independiente del numerador, esa diferencia tiene que ser distinto de 0. Vamos a analizar por qué se piden esas condiciones para esta función. ¿Por qué se exige que C sea distinto de 0? ¿Y por qué se exige que A por D menos B por C sea distinto de 0? Esas son las dos condiciones que vamos a analizar a continuación. Y lo que les decía, ¿por qué el dominio de la función excluye a este número real menos D sobre C? Antes de responder estas preguntas, cabe aclarar o mencionar que la representación gráfica de este tipo de funciones es una hipérbola. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se da la gráfica de esta función. Entonces, pasemos a responder estas preguntas. ¿Por qué se exige que, al definir la función homográfica, que C sea distinto de 0? Siempre que nosotros querramos responder a estas preguntas, ¿por qué se pide que cierto valor sea distinto de 0? ¿O por qué se pone cierta condición? Bueno, para responder esas preguntas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si a mí me están preguntando por qué se pide distinto de 0, entonces lo que yo voy a analizar es por qué, o mejor dicho, qué pasaría si C fuera 0. Entonces voy a decir, si C fuera igual a 0, ¿cuál sería el problema? La función homográfica está definida como A por X más B sobre C por X más D. Si C fuera 0, ¿qué va a pasar con este término? Me va a quedar 0 por X, 0, se anula. Entonces me va a quedar A por X más B sobre D, simplemente. Y si yo aplico la propiedad distributiva acá del denominador, me va a quedar que I es igual a A sobre D por X más B sobre D. Y esto que está acá, ¿qué tipo de función es? Lineal. Es una función lineal. Deja de ser una función homográfica. Entonces,
justamente por esta razón es que se pide que C sea distinto de 0. Porque si fuera 0, mi función homográfica se reduce a una función lineal. Y desde luego que no son las mismas funciones, ¿sí? Bien, esa es la primera condición que hemos analizado, porque C tiene que ser distinto de 0. Ahora, la otra condición que se pedía es que condición que se pedía es que si A por D menos B por C sea distinto de 0. Entonces, si me está pidiendo que sea distinto de 0, yo voy a analizar qué pasaría si fuera 0. Por eso digo, si este producto fuera distinto de 0, igual a 0, bueno, voy a ver qué pasa. Para analizar qué ocurre, lo que voy a hacer es dividir hacer esta división. O sea, A por X más B dividido C por X más D. O sea, acá lo que estamos por hacer es una división de polinomios. Como ambos polinomios son de grado 1, esta división la puedo hacer. Entonces, recordarán ustedes que para dividir polinomios, ¿qué hacíamos? Primer término del dividendo dividido primer término del divisor. Hago acá A por X sobre C por X. De ese cociente, ¿qué me va a quedar? Simplifico las X y me queda simplemente A sobre C. Y entonces hacemos A sobre C por C por X, me va a quedar A por X. Pero si ustedes recuerdan la división de polinomios, cuando nosotros escribíamos el resultado de ese producto, acá escribíamos con el signo opuesto, ¿sí? Fíjense que al hacer este producto, esto es positivo. Al escribir el resultado lo hago con su signo opuesto. Y por otro lado, acá me quedará A sobre C por D. Positivos ambos, entonces cuando escribo acá, escribo negativo. A por D sobre C. Y entonces ahora resuelvo o sumo término a término. A por X menos A por X me queda 0. Eso desaparece. Y acá como resto de esta división me queda B menos A por D sobre C. Entonces, por el algoritmo de la división de polinomios, que es el mismo algoritmo para la división de números enteros, lo que estamos diciendo acá es que el dividendo que es el polinomio o la función lineal A por X más B, es igual a el cociente, que el cociente me dio A sobre C, por el divisor C por X más D, más el resto, pero el resto es B menos A por D sobre C. ¿Estamos hasta acá? Lo único que hice fue dividir esta expresión, hacer este cociente y escribir el algoritmo de la división de polinomios. Es lo único que hice hasta acá. Todavía no estoy utilizando esta condición, que es la que estamos analizando. Bien. Lo que voy a hacer ahora es justamente, fíjense que yo acá tengo A por X más B igual a esta otra expresión. Pero yo lo que necesito acá, por X más B, lo divido por CX más D. Es decir, yo necesito analizar este cociente, no solamente el numerador del cociente. Para lo cual, lo que voy a hacer ahora es dividir
miembro a miembro por C de X más D. Fíjense que si estoy dividiendo en el primer miembro por C de X más D, también lo tendré que hacer en el segundo miembro de la igualdad, a cada uno de los términos. Más D menos A por D sobre C sobre CX más D. Esta igualdad que planteamos acá no se altera. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo a ambos miembros por la misma expresión. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo único que tenía fue, por el algoritmo de la división de polinomios, tengo esta expresión. Divido miembro a miembro por C de X más D. Porque yo lo que necesito analizar es justamente esta expresión que corresponde a la definición de la función homográfica. Bien. Y ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, es, continúo acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar toda esta parte como está y simplemente voy a resolver esta resta de fracciones. ¿Sí? Acá tengo una resta de fracciones. Entonces tengo A por X más D sobre C por X más D igual A sobre C por... Y ustedes me van a decir, fíjense que acá, que tengo C por X más D dividido C por X más D. Tengo la misma expresión multiplicando y dividiendo. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplificar. Se puede simplificar, exactamente. Entonces ya vamos a simplificar. Así reducimos un poco esta expresión. Acá simplificando esto me queda simplemente A sobre C más, y lo que voy a hacer a continuación es simplemente resolver esa resta de fracciones. Por lo tanto, este denominador acá queda como está. Quiero resolver esta resta, por lo tanto saco un común denominador C y voy a hacer C dividido 1 C por B, C por B, menos C dividido C es 1 por A por B, A por B. ¿Sí? Lo único que hice fue acá la resta de fracciones. Entonces, en el siguiente paso, lo que voy a hacer es simplemente reescribir esta expresión y me queda A por X más B sobre C por X más D igual A sobre C más. ¿Qué pasa con esta expresión? Ocurre que acá tengo un cociente de cocientes, ¿sí? Yo acá puedo pensar que debajo de esta expresión C de X más D tengo un 1. Entonces puedo hacer numerador por denominador, me queda C por B menos A por B por 1, simplemente C por B menos A por B, sobre C por CX más D. ¿Sí? Esto es una simple división de fracciones, lo que hice acá. Muy bien, y acá ya llegamos a lo que necesitábamos. Fíjense que esto que está acá, A por X más B sobre C por X más D, es la manera en que hemos definido nuestra función homográfica. Entonces, esto que está acá es simplemente I. Lo voy a escribir otra vez, que es la expresión que queríamos analizar. Pero por todo este procedimiento algebraico que hicimos, esto es igual a A sobre C más C por B menos A por D sobre C por CX más D. Y acá es en donde recién entra en juego el qué pasaría si ese producto fuera
cero, el producto que aparecían en las condiciones de la función homográfica. Bueno, ¿qué pasaría si fuera cero? Fíjense, A por D menos B por C igual a 0. ¿Qué tengo acá? C por B menos A por D, que es lo mismo, chicos. Acá yo lo escribí en forma conmutada nada más, pero es lo mismo, porque si fuera igual a 0, esto significa que estos productos son iguales, B por C. Entonces, ¿qué pasaría si esos productos son iguales? ¿Qué pasaría si C por B y A por D son iguales? Al hacer esta resta, ¿cuánto me queda? 0. 0, exactamente. Entonces me va a quedar 0 sobre esta expresión que, no importa lo que sea, al ser 0 el numerador, toda esta expresión se anula, queda 0. Y entonces, ¿qué pasaría acá? Llegaríamos a que mi función es simplemente A sobre C. ¿Y esta función, qué tipo de función es? También ya la vimos. Piensen que A y C son números, entonces tengo un cociente de reales acá, un número. Es una función lineal constante, exactamente, ¿sí? Por eso, entonces, se pide o se solicita estas dos condiciones para la función homográfica. Que C sea distinto de 0, porque si no, si fuera 0 me quedaría una función lineal. Y se pide que este producto, A por D menos B por C, también sea distinto de 0, porque si fuera 0, también me queda una función lineal, en este caso una función lineal constante. ¿Está? Bien. De ahí entonces esas condiciones que se ponen para el estudio de la función homográfica o para hablar efectivamente de una función homográfica. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bien, quiero aclarar que acá no hice nada que ustedes no hayan visto anteriormente, ¿sí? El estudio de estos pasos algebraicos es todo lo que ustedes ya tienen que estar sabiendo para a estas alturas, que corresponde a división de polinomios, por ende el algoritmo de la división de polinomios, y acá por ahí se pudieron haber perdido, pero lo único que hice fue una suma resta de fracciones, nada más. Entonces, si alguien siente que por ahí está flojo en esos temas, recuerdo en el aula virtual, en la pestaña Bienvenidos, al final de todo tienen el material del módulo donde se estudiaron todos estos temas. ¿Estamos? Profe, Sí. acá esto era para resolver una función homográfica o todavía no entramos, eran las condiciones nomás. Esto era para, acá estuvimos respondiendo las preguntas. ¿Por qué se piden las condiciones que se piden cuando se define la función homográfica? ¿Sí? Que era el coeficiente C distinto de 0 y después el producto A por D menos C por B también distinto de 0. Son esas las condiciones que estaban acá. Esto es lo que estuvimos analizando. ¿Por qué se piden esas condiciones? ¿Estamos? Profesor, yo le quería hacer una consulta. Sí. Yo más entendí bien, digamos, la parte del algoritmo, entendí bien, no eso, sino entendí bien la parte de la división de polinomios, pero lo que no entendí fue por qué en un momento se dividen los dos lados de la igualdad por, Correcto. por cx más d. O sea, no entendí la razón de la que surge hacer esa división. Bien, perfecto. Buena pregunta. ¿Por qué nosotros dividimos? A ver, hasta acá llegamos al algoritmo de la división. Por el algoritmo de la división de polinomios llegamos a esta expresión, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá es que a este polinomio, a por x más b, lo puedo expresar como a sobre c por cx más d, bueno, más este resto de la división. Ahora,
a esta expresión, ¿por qué divido a ambos miembros por c de x más d? Porque lo que nosotros estamos analizando es la función homográfica. Acá esto que estamos haciendo es para analizar por qué se pide esta condición, que sea distinto de 0. Entonces, esta condición, ¿de dónde sale? De analizar la función homográfica. Y mi función homográfica está definida de esta manera. Entonces, si yo me detengo en esta parte, no tengo nada para analizar, porque esto no corresponde a una función homográfica. Entonces lo que yo tengo que hacer aparecer acá es justamente mi función homográfica. ¿Y cómo voy a hacer eso? A esta expresión a por x más b la voy a dividir por c de x más d para que me quede justamente la función homográfica. Pero si yo estoy dividiendo por cierta expresión en el primer miembro de la igualdad, para que se mantenga la igualdad, también tengo que dividir en el otro miembro, en todos los términos que aparezcan. ¿Se entiende? Sí, profesor, ahora sí entendí. Bien, buenísimo. Reitero, si yo hago la división de polinomios y me quedo en esta parte y no tengo nada para analizar, no tengo nada para hacer, porque lo que estamos analizando es esta expresión, que es la definición de la función homográfica. ¿Sí? Entonces, de ahí la necesidad de hacer surgir esa expresión dividiendo por c de x más d. Y para mantener la igualdad, entonces divido a ambos miembros. ¿Bien? Bueno, nos queda por responder una pregunta más, que es ¿por qué el dominio de la función excluye a este número real menos d sobre c? Fíjense que si nosotros estamos considerando el dominio de esta función, ¿sí?, significa que de este conjunto es del cual yo voy a tomar los valores para x. Ahora, ¿por qué se excluye a este número real? Bueno, analicen qué pasaría si x en algún momento tomara este valor real. Bueno, analicemos qué pasaría y qué pasaría particularmente con el denominador. Voy a analizar esta expresión. ¿Qué pasa en el numerador? No me importa. Me importa qué pasa en el denominador. Fíjense. Si x fuera este valor menos d sobre c, fíjense qué pasaría en el denominador. Me va a quedar c por menos d sobre c más d. C está multiplicando y dividiendo, entonces puedo simplificar y me queda menos d más d, 0. ¿Existe la división por 0? ¿Me puede quedar 0 en el denominador? No. No puede ser 0. De ahí, entonces, que el número real menos d sobre c se excluya de los valores que puede asumir la variable independiente x. Puedes tomar cualquier número real menos el que anula el denominador. Eso es lo que estamos diciendo al definir el dominio de la función homográfica. Cualquier número real, el que se te ocurra, menos el que anula el denominador. ¿Por qué? Y porque la división por 0 no existe, no está definida. ¿Está? Con esto entonces, hasta acá hemos analizado o hemos respondido a estas 3 preguntas que hacen a la definición de la función homográfica. Ese valor que se excluye del dominio corresponde a la ecuación de una recta en el plano, que es la ecuación de la recta que recibe el nombre de asíntota vertical.
Cuando nosotros hablamos de la función homográfica, va a haber dos rectas que nos van a interesar encontrar sus ecuaciones y que vamos a necesitar para graficarlas. Estas rectas son las rectas que se llaman asíntotas, y particularmente para la función homográfica vamos a tener la asíntota vertical y la asíntota horizontal, cuyas ecuaciones son estas que estoy presentando acá. Recuerden ustedes que nuestra función homográfica la definimos como a por x más b sobre c por x más d, donde c es distinto de 0, ya dijimos, y a por d menos b por c también distinto de 0. Entonces, la asíntota vertical, ¿cómo la van a encontrar? Corresponde a ese valor que no pertenece al dominio de la función. Es ese valor que anula el denominador. Ese valor corresponde a la ecuación de la recta asíntota vertical a la gráfica de la función. Y para la asíntota horizontal, nosotros no hacemos la deducción, simplemente les decimos cómo se calcula. La ecuación va a ser justamente una recta horizontal que se calcula como su ecuación el cociente entre los coeficientes de los términos lineales del numerador y del denominador. Fíjense que la asíntota horizontal entonces será este cociente que está acá, esa ecuación, ¿sí? Entonces, para esta función analicemos el siguiente ejemplo. Tenemos esta función homográfica. La asíntota vertical, dijimos, es ese valor, corresponde a ese valor de x que anula el denominador. Si yo pienso en esta función, f de x igual a x más 2 sobre x menos 2, ¿cuál es el valor que anula el denominador? 2. 2 menos 2 me daría 0. Entonces, ese valor de x corresponde a la ecuación de la asíntota vertical. Mientras que el cociente, fíjense acá no tiene ningún número escrito, por lo tanto esto sería un 1, acá también, esto sería 1. El cociente 1 sobre 1 es la asíntota horizontal. Su ecuación es y igual a 1. Para que se entienda un poquito más, vamos a la representación gráfica de este ejemplo que estamos analizando. Sí, Nico, termino con este ejemplo y propongo otro. ¿Cómo vamos a hacer para representar gráficamente este tipo de funciones? Bueno, al igual que con la función cúbica, lo que vamos a hacer es construir una tabla en el cual vamos a dar ciertos valores a x y vamos a dar ciertos valores, mejor dicho, no es que vamos a dar valores ahí, sino que los vamos a obtener a partir de los valores que le otorguemos a x. Fíjense, si acá x vale 0, en la función será 0 más 2, 2, sobre 0 menos 2, menos 2. 2 dividido menos 2, me queda menos 1. Si a x le damos el valor 1, entonces tengo 1 más 2, 3. 1 menos 2, menos 1. 3 dividido menos 1, menos 3. Y así con cada valor que ustedes vayan dando a la variable x. Por supuesto que acá, como estamos por representar gráficamente una función homográfica, no alcanza con dar solamente 2 o 3 puntos, como si pasaba con las funciones enteras. La lineal, la cuadrática, la cúbica, acá no alcanzan solamente 2 o 3 puntos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para saber más o menos qué valores voy a dar a x? Bueno, de ahí la importancia de marcar primero las asíntotas.
Esa es la función que estamos analizando. Ese es el tipo de gráfica de una función homográfica. Esta gráfica, lo que está en verde, es lo que se llama hipérbola. ¿Está? Y esas asíntotas que en la diapositiva anterior hemos encontrado, la asíntota vertical, que dijimos x igual a 2, y la asíntota horizontal igual a 1, son estas líneas de puntos que aparecen acá en la gráfica. Entonces, cuando ustedes tengan que representar gráficamente la función homográfica, lo que van a hacer es, primero, sugerencia, ¿no? Primero, encontrar las ecuaciones de las asíntotas. Asíntota vertical, asíntota horizontal. ¿Cómo voy a hacer eso? Asíntota vertical, me voy a fijar cuál es el valor que anula el denominador. Si x vale 2, el numerador se anula. Por lo tanto, en x igual a 2, estaría mi recta asíntota vertical. ¿Bien? La asíntota horizontal dijimos que se da por el cociente entre los coeficientes de mis funciones lineales. 1 sobre 1, 1. Entonces, la recta igual a 1, que es esta recta que está acá, es la que corresponde a la asíntota horizontal. Entonces, Una vez... el horizontal siempre sería 1. No, en este caso, la horizontal puede cambiar, depende de la función. Si yo te defino ahora esta función, Claro. tu asíntota horizontal es tercios. ¿Por qué? Porque es este cociente. Profe, ¿y cómo era que le hice el vertical? El vertical es fijándote cuál es el valor que anula el denominador. Para sacar la asíntota vertical, lo que voy a hacer es resolver esta ecuación. 3x acá, la asíntota horizontal es igual a 2 tercios, la asíntota vertical es x igual a menos 2 tercios. ¿Está? ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Profe, ¿puede explicar de nuevo que justo se trabó? Sí. Les decía que para resolver o para hallar la ecuación de la asíntota vertical, lo que hago es resolver la ecuación del denominador igual a 0. La expresión que tengo en el denominador lo igualo a 0. ¿Sí? Y simplemente resuelvo esa ecuación. Si acá despejo la x, me queda que x vale menos 2 tercios. Entonces, esta es la ecuación de la asíntota vertical. ¿Se entiende? Profe, ¿y qué pasa si hacemos, por ejemplo, ahí en el denominador dice 3x más 2? ¿Qué pasa si yo ya hago la ecuación nomás y le paso el número negativo por fórmula? El 2. No pasa nada. Que apliques directamente que la asíntota vertical es el opuesto del cociente 2 sobre 3. No pasa nada. Yo les sugiero, y los profes del práctico le van a hacer lo mismo, les sugiero que siempre planteen la ecuación y resuelvan. ¿Por qué? Porque si acá, por ejemplo, este término fuera negativo, o si al menos estuviera acá, se empiezan a hacer una ensalada con los menos de la fórmula, de la ecuación, de etcétera, y terminan haciendo cualquier cosa. Entonces, lo más seguro acá es plantear la ecuación y resolverla. ¿Sí? Lo más adecuado para ustedes, digamos, para que no se terminen confundiendo con los signos. Ahora, si no lo van a hacer, bueno, no pasa nada. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Borro esto para que no se confunda con el ejemplo que estamos analizando. Igual sobre esto ya van a ver en la
Les decía entonces que una vez que ustedes encuentran las ecuaciones de las rectas asíntotas vertical y horizontal, a partir de ahí les conviene tomar valores, ¿sí?, para X, para poder hacer la representación gráfica. Fíjense que los valores que se tomaron acá no son arbitrarios. ¿Por qué? Porque se tomaron ciertos valores que están a la izquierda del 2, que es mi asíntota. En 2 tengo la asíntota vertical. Se tomaron ciertos valores a izquierda. Fíjense, el 1, el 0, menos 2, 4, menos 4, perdón, menos 5. 0, 1, dijimos menos 1, acá en la tabla no está, menos 2, menos 4, menos 5. Porque ¿qué pasaría si yo no tomo valores a izquierda del 2? Y va a pasar que esta parte de la gráfica no va a estar, no la voy a poder representar. Por eso les digo, cuando tengan que graficar, encuentren primero las ecuaciones de la asíntota y a partir de ahí tomo valores a izquierda para X y valores a derecha. Eso es lo que me va a ir permitiendo marcar estos puntos que están acá en color negro, ¿sí?, para después trazar la gráfica. Y una aclaración: la gráfica de la función, o sea, estas curvas que están en color verde, nunca atraviesan las rectas asíntotas. Es decir, esto se va a aproximar a la recta, pero nunca la va a atravesar y nunca la va a tocar tampoco. ¿Está? Se aproximan tanto como quieran, pero nunca las atraviesan. Esa es una de las características que tiene esta función y que tienen justamente con las rectas asíntotas. Lo mismo ocurre acá. Cuando yo tomo valores cada vez más próximos a 2, la función tiende a más infinito. ¿Tá? Y ahí me acordé de algo, chicos. En el apunte de teoría sobre esto que estuvimos haciendo antes, en el apunte de teoría hay un error en este procedimiento. Cuando llega a esta parte, si lo tienen a mano, corríjanlo, y si no, tomen apunte para corregirlo después. Cuando llega a esta parte, si mal no recuerdo, acá aparece una suma. Dice B más A por D sobre C, o algo así. Esa suma está mal, tiene que ser una resta, por lo que estuvimos viendo acá, ¿sí? Que esa resta sale de hacer esta división de polinomios. Entonces, tomen nota. De todas maneras, yo este Power lo voy a publicar en el aula y ahí, acá está bien el procedimiento, pero por si alguien lee en la parte del apunte esta deducción, corrijan esa parte porque acá aparece un más en esta parte. Bien, eso me acordé ahora acá que estaba hablando del infinito. Bien, ¿estamos entonces con la homográfica, chicos? Y esto es todo lo que vamos a ver o estudiar de la función homográfica. Ahora hay un caso particular, ¿sí?, que corresponde a cuando en el numerador el coeficiente del término lineal a es 0 y en el denominador el término independiente también es 0. Es decir, recuerden que nuestra función homográfica la definimos de esta manera. El caso particular es cuando A es igual a 0 y D es igual a 0. Lo que nos queda es B sobre C por X. Esto es si A es igual a 0 y D es igual a 0. Que esto decimos que es un caso particular porque corresponde a una hipérbola equilátera. Y la particularidad que tiene es que tanto el eje X como el eje Y son las asíntotas de esa función. ¿Sí? Acá las rectas asíntotas
coinciden con los ejes coordenados, tanto x como y. Bueno, este es un ejemplo. Podemos tener f de x igual a 1 sobre x, f de x igual a otra constante, 5 sobre x, etc. Cuando la constante acá varía, lo único que va pasando con esta hipérbola es que se va como ensanchando más, ¿sí? O acercando más al origen de coordenadas. Eso es la única variación que sufre la gráfica. Pero en cuanto a las asíntotas, para este caso particular, reitero, las asíntotas coinciden con los ejes coordenados. ¿Estamos? Y ese también me parece que es uno de los casos que van a ver en el práctico. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Bueno, pasamos a definir o empezamos a trabajar ahora las funciones trascendentales. Dentro de las funciones trascendentales tenemos la función exponencial, la función logarítmica y las funciones trigonométricas. Vamos a comenzar con la función exponencial. ¿Cómo se define la misma? También se trata de una función real, de variables reales con coeficientes real. Y acá para la función exponencial es una función que tiene como dominio de la función el conjunto de los números reales y la imagen es el conjunto de los números reales positivos. Siempre y cuando mi función exponencial esté definida de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si acá entran en juego ya otras variables, por ejemplo acá apareciera sumando alguna constante, la gráfica de la función va a cambiar y por lo tanto el conjunto imagen puede llegar a cambiar, ¿sí? Entonces, esto que estoy haciendo acá es para esta función exponencial así como la estamos definiendo. Reitero, el conjunto imagen puede llegar a cambiar según cómo se defina. Van a haber situaciones de estas en el práctico. Y bueno, acá la función es, cuando hablamos de una función exponencial, es a elevado a la x. La particularidad que tiene ahora, y por eso es una función trascendental, es que la variable aparece en el exponente. Ya no aparece multiplicando ni dividiendo, sino que aparece en el exponente. Y como la variable aparece en el exponente, se pide justamente que la base sea un número positivo distinto de 1. Al igual que hemos hecho con la homográfica, ¿por qué se exigen esas condiciones? Bueno, se pide que A, o sea, la base sea mayor a 0. ¿Qué pasaría si A no fuera un número positivo? Supongamos que tengo este caso. Como la variable aparece en el exponente, x, el dominio, son todos los números reales, o sea que yo acá puedo poner cualquier número real. Eso incluye, por ejemplo, menos 2 elevado a 1 medio. ¿Un medio es un número real? Ahora, como ustedes ya estudiaron, cuando yo tengo un exponente fraccionario, eso es lo mismo que escribir una raíz, en este caso una raíz cuadrada de menos 2. ¿Este número es real? ¿Raíz cuadrada de menos 2? ¿Existe ese número? No, No, profe, no existe. No existe. No existe. Justamente por eso se pone la condición que la base tiene que ser un número positivo, para evitar este tipo de inconvenientes que puedan surgir. ¿Vamos? ¿Y por qué se pide que sea distinto de 1? Imagínense que la base fuera 1. ¿Qué pasaría si la base fuera 1? Sea cual sea el valor que se ponga como exponente, el resultado siempre va a ser ¿cuánto?
1 para cualquier x real. Entonces esto deja de ser una función exponencial, pasa a ser una función constante, igual a 1. ¿Se entiende? ¿Se entienden por qué estas condiciones, chicos, para la exponencial? Sí, profe. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, en ese ejemplo que nos dio de menos 2x? ¿Cómo sabemos que la x no es un número negativo y se da vuelta el menos 2 con el 1? No, justamente por eso. Acá lo que hice fue, esto no es una función exponencial. Acá lo que hice fue justamente analizar qué pasaría si la base no fuera mayor a 0, si no fuera un número positivo. Y lo que puede llegar a pasar es esto. O sea, van a haber ciertos valores para los cuales la función no va a estar definida. Va a haber ciertos valores del dominio para el cual no va a existir una imagen. Y entonces eso va a dejar de ser una función. Porque no puede haber valores del dominio que no tengan imágenes. ¿Sí? Entonces, por eso la condición para definir una función exponencial es que la base sea siempre positiva. Siempre. Y por supuesto distinto de 1, por esto que analizamos acá. ¿Está? Acá con este ejemplo lo que hice fue analizar, reitero, qué pasa si la base no fuera positiva, si fuera un número negativo. Y bueno, puede pasar esto. Deja de ser una función y se queda simplemente en una relación. Ah, no, mi duda era si el exponente era negativo. Se aplica y no la pasa propiedad nada. esa. En este ejemplo que puse no pasa nada. Menos 2 elevado a la menos 1/2. Cuando el exponente es negativo, ustedes saben que esto se invierte. Entonces pasa a ser menos 1/2 elevado a la 1/2 positivo. Porque se invierte la base. Y en realidad acá sí sigue pasando porque la base sigue siendo negativa. Entonces esto es raíz cuadrada de menos 1/2, que tampoco existe. ¿Está? ¿Me entiendes? Sí, sí, profe, gracias. Bien. Continuamos analizando la función exponencial. Entonces, este es el tipo de gráfica de una función exponencial. Nuevamente, para la representación gráfica lo que hacemos es recurrir a la construcción de una tabla de valores. Asignamos valores a x y a partir de ellos obtenemos los valores de y. Como dijimos que el dominio de la función exponencial son todos los números reales, no pasa nada, para x puedo poner cualquier número real, el que se me ocurra, y a partir de ello voy obteniendo los valores de y. ¿Sí? Este es el ejemplo de la función y igual a 2 a la x. Cuando ustedes van dando valores a x y obtienen los de y, lo que van marcando son justamente estos puntos. ¿Bien? Y después lo único que hacen es unir esos puntos. Para el crecimiento o el decrecimiento de la función exponencial se analizan los siguientes casos. Lo que se analiza es la base del exponente justamente. Si la base es un número que está comprendido entre 0 y 1, ¿sí? Si es un número racional o irracional, pero que esté comprendido entre 0 y 1, nuestra función va a ser una función decreciente. Acá tenemos un ejemplo, 1/2 elevado a la x. 1/2 es un número positivo que está entre 0 y 1. Elevado a la x, obtenemos una función decreciente. ¿Cuándo una función era decreciente? Cuando al aumentar los valores de la variable independiente, los valores de la variable dependiente decrecen. Por ejemplo, para este valor de x menos 1, tenemos esta imagen, 2. Para 0 tenemos 1.
¿Qué pasó con los valores de la variable independiente? Pasó de -1 a 0, creció. ¿Qué pasó con los valores de la variable dependiente? Pasó de 2 a 1, decreció. ¿Está? Entonces, esta situación en la función exponencial se da cuando la base del exponente es un número comprendido entre 0 y 1. ¿Está? Mientras que la función va a ser creciente cuando esa base es un número mayor a 1. En el ejemplo que vimos anteriormente, 2 elevado a la x. Bueno, y ahí está una de las características que tiene la función exponencial. Es una función biyectiva, ya saben qué significa eso, y en general la función pasa por el punto 0, 1. Fíjense que en todas las gráficas que les mostré hasta ahora de la exponencial, la gráfica siempre pasa por el punto 0, 1. Reitero, eso pasa en general. ¿De qué va a depender? Y va a depender de cómo está definida mi función exponencial. ¿Sí? Hasta ahora nosotros estamos analizando funciones exponenciales que tienen la base y el exponente, la variable independiente x. Después, reitero, pueden aparecer otras variables en juego, que puede ser una suma, un número sumando o restando, que eso ya lo que hace es que la gráfica de la función varíe, ¿sí? Pero eso, reitero, ya lo van a estudiar en la Profe. parte práctica. Sí. ¿Puede volver a la filmina anterior un segundo? Sí. Ahí. Está. Gracias. Ya. Bueno, tenemos entonces que si la base de la función exponencial es un número positivo mayor a 1, la función va a ser creciente. Entonces se presenta en ese caso. ¿Qué quiere decir que sea creciente? Que a medida que aumentan los valores de la variable independiente, también aumentan los valores de la variable dependiente. Fíjense que acá x, valor de abscisa es 0, de este punto la abscisa es 1. De 0 a 1, x creció. ¿Qué pasó con y? Acá y vale 1, acá y vale 2. ¿Qué pasó con los de y? También creció. Por lo tanto, mi función es creciente. Hay un caso particular de función exponencial que es cuando tenemos el número, la base de la función es el número e. Acá hablamos de la función exponencial natural, ¿sí? El número e es un número irracional. Al ser un número irracional es un número real y por lo tanto positivo, y por lo tanto puede ser base de mi función exponencial, ¿sí? Ese es un caso particular nada más por la base que toma. ¿Bien? Bueno, eso es todo lo que nosotros vamos a estudiar de la función exponencial, ¿sí? Lo que nos interesa de este tipo de funciones es cómo ustedes hacen la gráfica y la parte de la representación. En la función exponencial, algo que se me estaba pasando a decirles, nosotros también hablamos de una recta asíntota. Pero la función exponencial tiene solamente una asíntota, que es la asíntota horizontal. Y esa recta asíntota horizontal coincide con el eje X para este tipo de funciones que estamos analizando nosotros, ¿sí? Coincide con el eje X. Si la gráfica se desplaza hacia arriba o hacia abajo, entonces ahí la asíntota ya también va a estar desplazada. ¿Vamos?
Bueno, y eso entonces todo lo referido a función exponencial. Antes de hablar de la función logarítmica, nosotros necesitamos definir qué es un logaritmo, pero definirlo como un número previamente. Entonces vamos a decir que A es un número real positivo fijo. Si A es un número real positivo fijo distinto de 1, fíjense estas condiciones, chicos. A real positivo y distinto de 1. Fíjense que son las mismas condiciones que analizamos para la función exponencial. A mayor a 0 y distinto de 1. Son las mismas condiciones que para la exponencial. ¿Está? ¿A qué se refiere con fijo? Que es un número dado, no es variable. ¿Sí? Puede ser 2, puede ser 1/2, puede ser 5. Es un valor dado, no es algo que va a ir variando. ¿Estamos? Entonces, decimos, sea x cualquier número real positivo, acá x es el que iría variando en principio, entonces se va a definir el logaritmo como ese número real i, que se obtiene como el logaritmo en base a del número x. Se lee de esa manera. Y esta igualdad se va a cumplir si y solo si a elevado a este número i me da el argumento del logaritmo. Este número a recibe el nombre de base del logaritmo. Esta x recibe el nombre de argumento del logaritmo. Y lo que estamos diciendo acá, entonces, al definir este logaritmo, el logaritmo como número, es que el logaritmo en una cierta base de un cierto número, x, eso me da un número, al cual yo llamo i. Y lo que estamos entonces diciendo es que si yo a esta base a lo elevo a este número i, obtengo como resultado el argumento. Veamos unos ejemplos. El logaritmo en base 3 de 81 es 4. ¿Por qué? Porque 3 elevado a la cuarta me da 81. La base elevado a la cuarta me da el argumento. Logaritmo en base 1/2 de 8 es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque medio elevado a la menos 3, ¿qué pasaba cuando el exponente era negativo? Se invierte la fracción y el exponente pasa a ser positivo. 2 al cubo, 8. ¿Se entiende la definición de logaritmo, chicos? El logaritmo es esta operación, ¿sí? Es como, lo podemos pensar como la operación contraria a la exponencial. ¿Sí? El logaritmo lo que me va a permitir es justamente encontrar este exponente. Es decir, si yo acá no sabía que era 4, me dicen logaritmo en base 3 de 81. ¿Cómo tengo que hacer para resolver este tipo de operaciones? Pensar. 3 elevado a qué número me da 81. Eso es lo que yo estoy pensando cuando hago el logaritmo. Recuerden ahora que mi incógnita aparece en el exponente, en la función exponencial. Por eso les decía que el logaritmo lo puedo pensar como una operación inversa a la exponencial. ¿Está? Así como tengo la operación inversa de la multiplicación, que es la división, la operación inversa de la suma, que es la resta,
Bueno, acá una operación inversa de la exponencial es el logaritmo. Lo que me permite es resolver este tipo de situaciones. ¿A qué número tengo que elevar a 3 para que me dé como resultado 81? Bueno, tengo que elevar a la cuarta. 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 por 3, 81. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Bueno, y por último, ya para la próxima clase sí arrancar bien con definición de función logarítmica, les propongo estas propiedades que se verifican en el logaritmo. Son 9 las propiedades, particularmente las propiedades 8 y 9 son las que me van a permitir decir que la función logarítmica, cuando hable de función, es una función también biyectiva. Estas son las propiedades que me dicen que la función logarítmica es una función biyectiva. Háganle, bueno, yo esto lo voy a subir igual, no lo voy a subir hoy porque en este mismo Power está la parte de función logarítmica, que es lo que sigue. Entonces hagan una captura de esto, por favor, y ya les quedan las propiedades que se cumplen en el logaritmo. En la clase del jueves, de todas maneras, lo vamos a retomar y vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí?, de estas propiedades. Pero hagan una captura y ya tenganlo a mano. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió esto? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. Bueno. Ya está, hicieron la captura, sacaron foto. Y profe, ya está. Bien. Sí, Iván, decía que la función exponencial tiene también asíntotas, al igual que la función homográfica, pero en el caso de la exponencial tiene una sola asíntota, que es una asíntota horizontal, y coincide en general con el eje X, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es que para la función exponencial tal como la hemos definido, no atraviesa la gráfica de la función al eje X, siempre queda por encima del eje X, ¿sí? Y bueno, ya cuando estudiemos la función logarítmica vamos a ver también que esa función también admite una asíntota, ¿no? Bueno, y con esto terminamos entonces, chicos. Nos encontramos el jueves.